Bueno, pues primera cosa que me llama la atención. Como Santiago me dijo que todas, tengo que hacer resúmenes y tengo que hablar con lenguaje de historiador. Ahí están el número de apariciones marianas y me he limitado a las que solo han sido aprobadas por la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Y resulta que en 20 siglos, es decir, en 20 siglos sucede esto. Entre el siglo I y el siglo XIX solo se produce el 20% de las apariciones de la Virgen. Y en el siglo XIX y XX, es decir, después de la Revolución Francesa para aquí, resulta que se produce el 80%. Jesucristo, escribió San Juan Pablo II, es el Señor de la historia. Luego, si Jesucristo es el Señor de la historia, no permitirá que su madre esté haciendo el ridículo histórico. Es decir, mira qué cosas tiene mi madre, que ahora le da por aparecerse. No. Esto tiene que tener un sentido y entonces hay que machacarse las meninges a ver qué está pasando aquí, a ver por qué no se aparece la Virgen tantas veces hasta el siglo XIX, oye, y en el siglo XIX y XX, el 80% de las reconocidas, que no quiere decir que las no reconocidas oficialmente no sean verdaderas, porque claro, ya ponemos las no reconocidas y ya el 80% se dispara. Luego, algo está pasando. Lógicamente, ese algo me lo reservo para el final, para que esté todo el mundo atento y nadie se vaya. Claro, pero tiene un sentido y es una opinión mía, tampoco lo vamos a ver. Bueno, vamos allá. Entonces, aquí tenemos en la parte de arriba dos tipos de apariciones, arriba la de Santiago Apóstol y Santo Domingo de Guzmán. Bien entendido que la de Santiago Apóstol yo digo que, y creo que tengo razón, es decir, la Virgen no se aparece todavía en cuerpo glorioso, no ha subido al cielo, viene al Pilar en carne mortal, eso será una bilocación, pero no es cuerpo glorioso. Y después a Santo Domingo de Guzmán. Bueno, todas las apariciones que tienen lugar antes del siglo XIX son a grandes personajes. Oye, Santo Domingo de Guzmán era... Oye, y Santiago Apóstol, pues fíjate, comparado con lo que tenemos abajo, ahí tenéis a Maximino y a Melania, que tienen los pobres una carita, y los tres pastorcillos de Fátima, Jacinta, Lucio y Francisquito, oye, tres niños analfabetos. Pues claro, ahora vamos a Fátima y está aquello muy urbanizado y tal, pero ponemos en 1917. Pues casi todos los personajes a los que se aparece son de ese tipo. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque los niños son los que entienden la relación con la madre, y la Virgen manifiesta en todas las apariciones del siglo XIX y XX la maternidad. Y segundo, porque en mi interpretación, en el siglo XIX y XX, la Virgen no se está apareciendo tanto a esos videntes como está utilizando a esos videntes para decirnos algo a nosotros. Me explico. En Fátima, como he sabido, Lucía veía a la Virgen, escuchaba a la Virgen y hablaba con la Virgen. Jacinta solo la veía y la oía, pero no hablaba. Y Francisquito la veía, pero ni la oía ni hablaba. Y entonces al pobre Francisquillo, después de los éxtasis, había que decirle las cosas. Oye, que tú te vas a ir al cielo, pero tienes que rezar muchos rosarios. Oye, y se puso a ello y debió rezar muchos porque se lo llevó al cielo muy pronto.
Pero hay un pasaje muy divertido que pone de manifiesto esto de que yo digo que la Virgen utiliza a los videntes para que nos digan cosas a nosotros, que es cuando les dice que Rusia va a extender sus errores por todo el mundo. Y entonces, claro, Lucía y Jacinta se sienten en la obligación de explicarle a Francisco lo que ha dicho la Virgen. Entonces, Francisco abre unos ojos así y dice, ¡ah, Rusia! Y dice, Rusia, y había una, y dice, es la borrica, había una borrica en Ajustrel que se llamaba Rusa, es la borrica del tío no sé cuánto, le dice Francisco. Y la entendida, que era Lucía, dice, no, hombre, no, Rusa es una señora muy mala. O sea, ni idea. Si la Virgen les hubiera querido transmitir lo que era Rusia y se hubiera empeñado en que lo entendieran, lo hubiera hecho. Fíjate, les explicó un concepto mucho más difícil el mes de julio de entender, que es el infierno. ¿Y lo entendieron? A la primera. Pero lo de Rusia tenían que transmitirnos a nosotros que Rusia iba a extender sus errores por todo el mundo. ¿Y cuál era el error de Rusia? Cuando uno estudia marxismo en serio, y yo lo tuve que estudiar, porque el 80% de mis profesores de la universidad eran marxistas, por lo tanto me dieron una buena formación marxista. Una de las cosas que uno aprende es que al final lo que se imponen son Marx y Engels, las tesis de Feuerbach, la crítica de todas las críticas, o sea, la crítica que va rompiendo las alienaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que van en pirámide desde la base, pero al final la crítica de todas las críticas es que el hombre es para el hombre el ser supremo. Es decir, el concepto de autonomía. Aquello que veíamos dicho por Lutero, o sea, el error que va a transmitir Rusia, el error que le preocupa a la Virgen no es que haya un partido único, que solo haya un periódico único, que no esté el Corte Inglés en Moscú. El hombre, para el hombre, es el ser supremo. Ese es el tema. Dicho en el materialismo ateo. El materialismo ateo. Por cierto, coincide con el mismo concepto antropológico que tiene la ideología liberal progresista. El hombre es un individuo materialista, autónomo, que puede darse a sí mismo sus propias leyes. Hemos roto, después del concepto deísta, el concepto de relación de creador-criatura. Por eso entenderán ustedes por qué a algunos les ha resultado tan fácil, después de la caída del muro de Berlín, pasar del comunismo al liberalismo. Algún ejemplo tenemos en España. Pero vamos, por irnos fuera, doña Angela Merkel era jefa de las juventudes comunistas en la Alemania democrática, que allí el comunismo tenía pedigrí. Y ahí la tienen ahora. Es muy fácil. Siguen con el concepto antropológico de que el hombre para el hombre es el ser supremo y que no necesita un creador. Claro, montar el mundo de esta manera significa asfixiar a la gente, claro. Asfixiar a la gente. ¿Y hay algo más grave que montar una sociedad sobre el concepto de autonomía del hombre? Sí, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a decir al final,
porque ese es el sentido de las apariciones de la Virgen. Y como quiero que aguante la gente, no lo voy a decir de momento. Vamos a seguir con... Ahí están las apariciones anteriores al siglo XIX. Zaragoza, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen en San Simón Stock, la Virgen de Guadalupe, Belancani en la India y Laus en Francia, 1718. Hombre, vamos a ver, estoy hablando de apariciones que tienen una trascendencia en la Iglesia, todas tienen. A muchísimos santos se les ha aparecido la Virgen, pero digamos que son apariciones particulares, no son apariciones en el sentido que yo les considero. Y después de la Revolución Francesa, cataplas, viene toda la cascada de apariciones. Viznán, La Grille de Bac, en 1830, la medalla de la Milagrosa. El 13 de agosto de 1831, aquí en Madrid, aquí en Madrid, hemos tenido una aparición de la Virgen aprobada por una bula del Papa Gregorio XVI, porque hasta Pablo VI las competencias en aprobaciones de la Virgen correspondían al Papa y Pablo VI es el que las cede a los obispos. La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias.